Qué suerte, Juanjo. Y además estuve en el Congo durante 3 semanas, en una misión de la Cruz Roja, y ahí me pilló la final de la Copa Mundial que ganó España en 2010. Sí. No, tenía muchas ganas de conocer este país porque es enorme, grandísimo, pero fue una suerte. Pues precisamente la reunión de ayer era sobre eso, Ceiba Aeropuertos con la empresa SITA, o sea, una empresa que se va a ocupar especialmente del manejo de esta nueva terminal. Las infraestructuras deben tener también empresas de mantenimiento, ¿cómo hay que manejarlas? ¿Cómo valoramos este encuentro? Bueno, hay que hacer una lectura positiva de ese encuentro, y es que nosotros y todo el mundo, creo que cualquiera lo pensaría así, una de las dificultades, uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad y en muchas sociedades africanas es el construir pero sin saber conservar. Entonces la conservación es una asignatura que hay que aprender, deberíamos aprender sinceramente. Bueno, estamos viendo muchas de las infraestructuras que el gobierno va habilitando y en poco tiempo muchas van quedándose en ruina. No es porque a veces acusamos al ejecutor de la obra, pero muchas veces suele ser por nuestra capacidad de mantenimiento. Entonces, una nueva terminal aeroportuaria que, por una parte, va a reflejar la imagen de modernidad que está adquiriendo el país. El aeropuerto de Malabo es casi la puerta de entrada de la gente que procede del extranjero hacia Guinea Ecuatorial. Entonces, que tenga la imagen que está presentando ahora es algo saludable, es algo que hay que valorar. Pero, sin embargo, si no se mantiene en las condiciones adecuadas, lo más probable es que se nos deteriore. Entonces, es como si no hubiéramos hecho gran cosa. Yo tuve la suerte de vivir las 3 etapas que bueno, pienso yo, a transitar el aeropuerto de Malabo. Sí, desde aquel aeropuerto de los años 90, que parecía más bien un secadero de cacao. No, yo le digo la verdad, esta es la verdad. Yo conocí muy bien ese aeropuerto. Era un aeropuerto con una casita pequeña. Incluso la gente acompañaba a su pariente hasta la puerta del avión. Sí, era un aeropuerto colonial. Salir de ese aeropuerto, a mí me tocó, por ejemplo, salir de ese aeropuerto, hacer escala en Libreville, luego la otra escala en Windhoek, en Namibia, y luego hasta Johannesburgo. Imagínate el cambio, estoy hablando del año 2001. Entonces mirabas nuestro aeropuerto y veías otra cosa. Entonces era otra cosa menos un aeropuerto, a lo mejor una pequeña pista que estaba. Entonces luego hemos llegado a la etapa del petróleo, donde ya se construyó la terminal actual. Pero sin embargo, si vemos la que se está terminando, se va a poner a disposición de los usuarios, es que nos damos cuenta de qué salto se ha dado desde aquel año 2001, en el que recuerdo aquel aeropuerto, hasta lo que vamos a tener ahora. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir que este salto permanezca en el tiempo? Es el mantenimiento eficaz y eficiente. ¿Qué hemos observado? En muchos aeropuertos, incluso son edificios bastante antiguos, pero lo que pasa es que el servicio que se habilita rompe todos los esquemas y te sitúa en un aeropuerto totalmente moderno y de primer nivel. Entonces pienso que confiar en una empresa de la cual hay que esperar que va a prestar un servicio cualificado a la gente que visite el aeropuerto y que lo utilice, creo que es una idea acertada. Muy acertada, en lugar de que vayamos de nuevo haciendo esas pequeñas subcontratas que en muchas ocasiones no han llevado a cabo el trabajo que se les ha encomendado, incluso ocasionando gasto económico al gobierno, que tiene que financiar sus actividades, pero que en poco tiempo hay que refinanciar y refinanciar. Entonces, ahora creo que sería más garantía, por una parte, preservar la infraestructura y por otra parte, acortar los límites de financiación, de tal suerte que se pueda exigir a la empresa en caso de incumplimiento de sus obligaciones. Sí, pero según se ve que hay una empresa, Ceiba Aeropuertos, ¿no? Sí, Ceiba Aeropuertos es la empresa. nacional. Es la nacional. Y es la que va a hacer la gestión del aeropuerto. Con la SITA. Y es, como quien dice, dueña del aeropuerto. Sí. Exacto, es la dueña. Lo que hay es que la empresa siguiente con la que se estaba hablando va a montar todo lo que es, la SENA no tiene nada que ver, va a montar todo lo
lo que es la seguridad está en la todo lo que es la técnica de tecnología y el software, el software. lo que son la gestión general. ¿Qué significa? Un aeropuerto tiene un montón de servicios, desde lo que es la facturación, desde lo que es el personal de atención al cliente, los que te indican, los que hacen restaurantes, las tiendas, comercio, hasta llegar en los hangares y demás. Toda esta gestión, lo que se está pretendiendo en ese sentido, al parecer, cuando hemos visto la noticia, es que lo lleve una empresa y que lo lleve de la mejor manera. A mí me ha gustado mucho cuando el ministro ha dicho que en torno a la contratación hay que adecuarla realmente a los instrumentos de cómo aconsejar la abogacía del Estado, decía él. Muchos de los contratos se hacen con un modelo general y en el sistema anglófono se tiene muchas veces esto, que se coge un todo general, incluye memorando. Lo que es memorando incluye también lo que es la contratación de las cláusulas obligacionales que aparece. Pero muchas veces el contrato hay que concretarlo y que el memorando pueda quedar como un anexo o apéndice que se une a él y adaptarlo a nuestro modelo, porque al fin y al cabo somos nosotros los que contratamos, sin necesidad de que a lo mejor tengamos que adecuarnos directamente al modelo y a los instrumentos con los que ellos lo han hecho. Y esto es muy importante porque cuando empiezas cerrando un acuerdo desde el inicio y lo haces con toda esta invitación, evidentemente la fuerza la tienes que tener tú. Y eso es lo que importa aquí, tener esta gestión, como bien decía Antonio, de que un aeropuerto supone un servicio en general. Es la primera puerta de visión que se da de un país cuando tú llegas. Entonces el atendimiento tiene que ser total. La mínima experiencia que hay ahora mismo desde que, digamos, Ceiba Aeropuertos como tal ya se ha ocupado de los aeropuertos, cualquier que ve la terminal actual, que por cierto, los autobuses se fue expandiendo y fue haciéndose más amplio en el tiempo y ha cubierto toda la zona de las terminales, y además es puntera. Con lo que hay ahora mismo, la forma en la que llega la gente, la sala de espera, toda esta gestión que ha hecho Ceiba Aeropuertos en poco tiempo, podemos notar cuán importante es destinar una gestión a una empresa pública para que lleve a cabo esto. Y si hablamos de la nueva terminal, que aparte de ser moderna también tiene vanguardia, evidentemente, y tener una empresa puntera que puede hacer todos los servicios técnicos y normales en el aeropuerto, yo creo que podemos tener una satisfacción en cuanto a turismo se refiere, que va a atraer a gente, incluso solamente por el hecho de querer venir a ver. Claro. Sin más, ¿no? Sí, pero, y claro, es bonito, como se suele decir, suena bien cuando este tipo de entrevistas y todos esos trabajos que se está haciendo, pero que a veces yo creo que la población en sí también ya debe tener, no sé si llamarlo la costumbre o el saber hacer las cosas, porque a veces la contratación, muchas de las veces la contratación cuando se hace determinada actividad, muchos dan la sensación como que o es algo mío o es parte de mi casa. Y lo que se tiene que ver aquí, aunque también lo ha dicho Antonio, es mejorar la calidad, mejorar lo que tenemos del aeropuerto y como digo, de mejorar el aeropuerto, yo creo que cada uno hará como un examen de decir cuando va al aeropuerto y verá algo aquí y dirá, yo quiero mejorar algo. Y cuando yo digo que quiero mejorar algo, yo hablo en calidad como yo, ciudadano. Yo a veces que me convierto en turista. ¿Y qué significa? Que significa que, por ejemplo, solo voy a quedar en los aseos. Como mujer, lo utilizamos mucho los aseos. Al utilizar mucho los aseos. Pero no solamente vosotras, que pero no, cuando tú llegas. Yo por lo menos quiero quedar en eso. Y mucha gente desde su casa, yo creo que me entenderán como mujer los aseos. Y yo quiero que se mejore. Así que por favor, porque yo seré ciudadano y luego puedo invertir como turista, porque en algún momento tendré que visitar o tendré que llegar al aeropuerto. Entonces, si se hace una cosa igual, porque vamos a mejorar, y la mejoría tiene que ser en todo y partiendo en este punto. Así que mujeres, me habéis entendido con lo que me quiero referir. Pero el aspecto de la restauración, que es muy importante. Hay gente que a veces
duerme en el aeropuerto, pero tiene que encontrar un lugar donde puede encontrar algo que comer. Sí, las máquinas, que haya unas máquinas. Si no hay una persona, pues al menos puede ser una máquina automática en la que puede también conseguir aquello que quiere consumir. Entonces, y luego, son servicios que hay que mejorar. Y luego, insisto, o sea que lo que es, como bien decías, de instalar todos esos equipos, todo este servicio, e intentar mantenerlo, y además que los ciudadanos tengamos una conciencia de lo que es la higiene y la limpieza de un aeropuerto, de una nueva terminal como esta, como va a ser esta que cuando te acercas parece una cosa. El panorama. Realmente el panorama cambia bastante. En eso quiero llegar, porque esta higiene es muy importante, porque la higiene no es lo mismo una higiene que hago igual en mi casa o una higiene donde hay trasiego de personas. Exactamente. Porque si hay trasiego, la higiene también hay que maximizarla, y maximizar es ir 3, 4, 5 veces a limpiar en el mismo sitio. Y que el que va sepa pues tirar del agua, hacer todo lo posible y dejarlo como lo ha encontrado. Sí, pero si cada uno lo hace. De ahí está el personal de limpieza como para velar en que todo eso se cumpla. El personal de limpieza está bien, puede estar bien, pero lo importante creo es que los ciudadanos, tanto los que llegan o como los que van a viajar, nos concienciemos de que es una zona pública y que necesita adecentamiento continuo. Exacto. Cuando vas al aseo y sales, deja bien como lo has encontrado, porque otro lo hizo por ti. O si estás mascando un chicle, no lo pongas en la pared, lo ponemos en la pared. Papeles. Hay que poner de basura. En el aspecto de las tiendas, que en muchos aeropuertos hay incluso lugares para cambio de divisas. ¿Es la misma empresa de mantenimiento la que se ocupa también de estas cuestiones? Bueno, así de bote pronto no podemos saberlo. Pero que también suele haber una licitación. Exactamente. Suele haber una licitación lo que es de el montaje. Alguien que quiera, pero se encargan ellos de saber quién es. No te preocupes, Mariano, que seguro tendremos aquí algún responsable para que nos venga a explicar los detalles de la entrevista. Pero la empresa lo que hace en sí es todo el montaje de equipos, en general, lo que funciona. Otra cosa son las licitaciones, como decía Antonia, que luego se van a hacer de otras pequeñas empresas, porque en un aeropuerto entra todo, el servicio de internet está ahí, todo. Telefonía. La telefonía. El correo también entra. O sea que entran muchas cosas. Entonces peluquería, vamos a ver. masajes. ¿Masajes? En el aeropuerto, hay un aeropuerto, por ejemplo en Rabat, Marruecos, mientras estás esperando la conexión, hay un servicio de aeropuerto. Pues hay un servicio de masajes. Tenías que habérmelo dicho. Cuando viajé a Marruecos, estuve 24 horas esperando el siguiente vuelo. Qué pena. Que me llevaba a Dakar. Y podría haber aprovechado en este momento para darme un buen masaje. ¿Y sabes qué me hizo verlo? Sí. Mi compañero de piso. Mi compañero de piso dijo, mamá, aquí hay para hacer masaje. Y era verdad, encuentras un sitio donde un spa, para hacerte la pedicura, la manicura, todo, peluquería. Entonces, porque el aeropuerto lo concierne todo, para que las personas que van a cambiar de vuelo, o si quieres quedarte en el aeropuerto, como dijo Antonio, de quedarte a dormir en el aeropuerto, pues que tengas servicios, y si no pueden atenderte, pues que haya una máquina que en este momento pueda responder. Tú ya sabes lo que me consuelan los vuelos. Mira, a partir de ahora, cuando haga la conexión en Marruecos, busca el servicio para hacerte masajes. Yo siempre me quedo con que pueda distraerme a hablar con las azafatas. Claro, sí, eso es lo que a mí me suele hacer, querer montar tan pronto, ¿no? Pero nunca me había retenido en pensar, bueno, en Madrid sí que pude vivir que hay otro tipo de zonas de aeropuerto que comúnmente no conoces, porque nos llevaron a una zona que parecía una casa distinta, porque tuve la suerte de ir a Vips, nunca había viajado. Dependiendo de la conexión, porque hay aeropuertos, hay determinados terminales que dependiendo de los aeropuertos, por ejemplo, lo del Vips, si es un vuelo que llega pues a las 12 o a la 1, pueda que se asigne vuestro vuelo y llegar en esa zona de tal manera que la gente que llegue tenga tiempo a degustar algo en el Vips o en el Ginos, y en otras zonas pues les dejan solo para las hamburguesas, como a veces en nuestros vuelos que solamente encontramos lo típico para las comidas rápidas. Entonces, dependiendo, yo creo que es una estrategia que tienen ellos en función de los vuelos o de las conexiones que van teniendo determinadas compañías, y con nosotros también podemos explotarlo. Así que os estoy dando ideas: masajes, peluquería, pedicura, manicura,
restauración, distintas cafeterías, tiendas, gimnasios, si es posible también puede ser que mientras uno esté esperando, si tiene un vuelo al día siguiente para conectar, o los mismos trabajadores que están ahí, pueden utilizar los gimnasios como para decir, me voy a relajar un poquito, y siempre ir a un gimnasio, como te decía, es una manera de desestresarse. Que haya un equipo de canjeadores de divisas ahí. Divisas, sí, el correo. Eso es muy importante. El correo también, si alguien quiere mandar una carta o quiere comprar algún timbre o algo así. Los de la zona de la tasación del IVA. También. Exacto. Sí, claro. Eso es importante. Es importante. Sí. Y el servicio de acompañamiento, suele decir si alguien tiene una discapacidad o... Esto ya lo hay tiene... ahora. Sí. Sí. Vale. Lo bueno de los aeropuertos es que al fin y al cabo tienden a esta conexión internacional y sinceramente hay que felicitar que se estén poniendo todos los cimientos posibles para que tengamos en ese sentido una terminal con toda la modernidad. Claro. Y que Ceiba Aeropuertos, bueno, pues tenga esa satisfacción. Claro, que siga trabajando en esa línea para cumplir, hombre, su verdadero deber, que es dotar a los aeropuertos de Guinea Ecuatorial de una imagen y una funcionalidad que pueda atraer a cualquier persona que llega a nuestro país. A veces uno puede venir de tránsito, pero por el servicio dice, bueno, yo algún día tengo que regresar para conocer mejor esto que he visto, esto que he disfrutado. Hay gente que tiene recursos y necesita gastarlos, pero de una manera sana. Entonces no va a ir a un lugar por el mero hecho de disponer de recursos, pero donde sabe que no va a tener una estancia salubre. Entonces muchas veces esto despierta curiosidad porque, bueno, he visto tal servicio, me gustaría conocerlo mejor, y esto aumenta el flujo de entrada de turistas al país, que es fuente de economía. Yo pienso que es el momento que Guinea Ecuatorial tiene que pensar mucho en ese tema del turismo. Y de hecho la universidad ha creado una carrera de turismo, que es una manera de empezar a formar recursos humanos cualificados que pueden sostener esa estructura turística que el país necesita, porque es un componente muy importante de generación de riqueza y de empleo, que sobre todo teniendo en cuenta Guinea Ecuatorial, que es un país evidentemente bello, hermoso, con todos los recursos ecológicos que pueden atraer a cualquier persona. Pienso que se puede atraer mucha actividad turística, y si tenemos unos aeropuertos ya completamente modernizados, como atractivos, que va a ser el que se está habilitando, creo que es muy importante. La primera impresión que tenemos de Guinea es justo cuando venimos de un vuelo y nos encontramos en el aeropuerto. O sea, la manera en la que nuestro aeropuerto esté organizada hablará muchísimo de nosotros. Por lo tanto, deseamos mejores éxitos a esta empresa que se va a ocupar de mantener esta nueva terminal, porque es impresionante, hay que decirlo, y es una terminal modernísima. Justo cuando marcan las 8 de la mañana con 43 minutos, vamos a repasar las principales noticias que nos deja la página oficial del gobierno. La primera noticia que destacamos: el jefe de Estado recibe al sultán de Bamún. El telón de fondo del encuentro ha sido la formulación de una invitación al jefe de Estado guineoecuatoriano para asistir a la ceremonia de inauguración del Museo de Reyes de Bamún, una cita programada para este año en la República de Camerún. Manifestó, además de renovar su amistad con el jefe de Estado, han revisado las relaciones diplomáticas guineo-camerunesas. La segunda noticia que podemos destacar en la página oficial: finalizan los trabajos de la Comisión Ad hoc Senado-Gobierno. Los comisionados han exteriorizado su satisfacción al haber finalizado la tarea que les fue encomendada por la presidenta del Senado, María Teresa Efua, alcanzando los objetivos propuestos por la Comisión Permanente de Infraestructuras, Transportes, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías. La tercera noticia que vamos a destacar habla precisamente de que España, el primer país de la Unión Europea en superar el 1.000.000 de contagios por COVID-19. Según las últimas estadísticas en España, el número total de contagios por COVID-19 ya supera el 1.000.000. Con este dato, España se convierte en el primer país de la Unión Europea en sobrepasar el 1.000.000 de contagios por coronavirus. Ante esta situación alarmante, las autoridades españolas están planteando reforzar las medidas actualmente en vigor para frenar la rápida expansión de la segunda ola de su territorio.
Estas son las principales noticias que podemos destacar en la página web del Gobierno. A esta hora vamos a recibir a nuestro invitado de la mañana, el escritor Gabino Molongua Jombe. Gabino, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido al programa A Fondo. Muchas gracias. Se está hablando mucho en nuestro país últimamente sobre la tala de árboles, sobre la importancia de conservar la naturaleza, y seguro que su libro va dedicado a esto, un poco a este tema, la importancia que tienen los árboles, cómo podemos aprovecharlos, al menos en lo que respecta a la cuestión energética. ¿Podría, de una forma sucinta, hablarnos del contenido de este libro? Sí, una vez más, muchas gracias. Como está diciendo usted, en nuestro país tenemos muchísimos árboles, es un país tropical. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos muchas carpinterías que están trabajando en nuestro país, hay muchas ceraderías también que están trabajando, pero si nos damos cuenta, los residuos de estos madereros no se están aprovechando, se están quemando a cielo abierto. Si nos damos cuenta, por cada carpintería que estamos pasando por ahí, pues vemos que está saliendo el humo por la quema de estos residuos madereros. Y pues mi idea fue esta, que si en otros países se está utilizando lo que son los residuos madereros energéticamente, ¿por qué en nuestro país no podemos utilizar lo que son estos residuos madereros? Eso más o menos es lo que hay que tener en cuenta. Por eso, después de tener esta idea, tuve que más o menos analizar las especies madereras más utilizadas en nuestro país, las especies madereras más demandadas en nuestro país, como puede ser el palo rojo, puede ser aloma, puede ser ocume y otras más. Y el objetivo normalmente fue llevar a cabo 5 análisis, lo que es el análisis de humedad, lo que es el análisis de ceniza, lo que es el análisis elemental, es decir, los elementos que contiene cada madera nuestra, el análisis también de fibra y por último el análisis del poder calorífico, que el poder calorífico, para que lo entendamos todos, hace referencia a la energía que desprende cada material al ser quemado. Hay que reconocer que, como bien sabemos, cada material es único, como cada ser humano es único, ¿no? En este caso, la energía que desprende el palo rojo al ser quemado no es la misma energía que desprende el ocume al ser quemado. Ahí el objetivo mío fue analizar nuestras maderas, nuestros residuos madereros, para ver si cumplen los requisitos para ser utilizados energéticamente. Con el título de su libro, Análisis del potencial energético de los residuos madereros de Guinea Ecuatorial para su aprovechamiento energético, nos da la sensación de que no se trata de una novela, sino de un trabajo científico. Correcto. Entonces, su preocupación de fondo, ¿cuál fue? ¿Cómo descubre esta preocupación? Sí, en este caso, como he dicho antes, cada paso que damos por nuestra ciudad, puede ser Bata o Malabo, las 2 ciudades más importantes del país. ¿Qué es lo que pasa? Estamos viendo muchas carpinterías con residuos por todas partes y lo están quemando. Y también, como soy ingeniero de recursos energéticos, yo me hice esta pregunta. Si estamos viendo por la tele, como por la televisión, cómo se está aprovechando los residuos madereros, unos países que casi no tienen madera, pero utilizan los residuos madereros para su aprovechamiento energético. Y nosotros, que tenemos un bosque tropical, ¿por qué no podemos utilizar nuestros residuos madereros? Por eso, antes de utilizar estos residuos madereros, no se va a utilizar por doquier. Se debe hacer un análisis energético, se debe ver a ver si nuestras maderas cumplen con los requisitos para ser utilizado energéticamente, y los resultados obtenidos fueron muy favorables, muy satisfactorios. Esto significa que de nuestra madera podemos sacar este provecho de utilizarlas para el beneficio energético. Correcto. En este sentido, de hecho, energéticamente
hay unos 3 planes, por decirlo de alguna manera. Después de haber hecho este trabajo, hay un paso siguiente. El primer paso sería intentar construir una central de biomasa a partir de los residuos madereros de nuestro país. Es el primer plan, construir una central de biomasa a partir de los residuos madereros de nuestro país, para utilizar estos residuos y obtener energía a partir de estos residuos. El segundo plan ya sería si el plan A no funciona, no es rentable, porque también las centrales de biomasa necesitan muchos residuos, y si no tenemos muchos residuos y estos residuos no son suficientemente para una central de biomasa, el plan B ya sería una central de gasificación, es decir, intentar producir biogás o gas a partir de los residuos madereros. Sería el plan B. Ahí sí que más o menos, si hay mucho residuo, pues se produce mucho gas. Si hay poco residuo, se produce poco gas. Ahí no hay tanto problema como en la central de biomasa. Y el tercer plan ya sería para la exportación, que sería una buena idea en nuestro país. ¿Qué haríamos en el tercer plan? Intentar construir una planta de producción de pellet. ¿Qué es una planta de producción de pellet? El pellet es como una especie son como trozos de madera comprimida. Esos trozos de madera comprimida son los que se utilizan en las estufas en los países que tienen mucho frío. A partir de ahí, como nosotros no necesitamos este calor, lo que necesitamos es otra cosa, es el frío, ¿no? Por eso en este caso lo que haríamos es exportar el pellet que intentamos producir desde nuestro país a partir de los residuos madereros. ¿Y el estudio se ha centrado en la parte continental o en ambas partes del país? Normalmente el estudio, las muestras las he traído desde la ciudad de Bata, pero si nos damos cuenta, hace referencia a todas las maderas que se utilizan en el país, 11 especies madereras más demandadas en nuestro país. Vale. Acerca del estudio que hizo, esos 3, el control, la gasificación, la exportación y el control de la biomasa, ¿hay otro aspecto que se podría, en este caso, que fuese menos costoso? Porque claro, yo no sé, corríjame, porque al escucharle me da la sensación como es algo que nos lleva a un proceso costoso. Vamos a empezar por el coste. Sí. El control de biomasa, la gasificación y la exportación ya sería otro tema aparte. Pero hay otra cosa que se podría hacer, sobre todo con el serrín. ¿Habría otra cosa que podríamos utilizarlo, los restos de madera? Bueno, en mi caso, lo que yo he hecho es estudiar lo que tenemos. Sí. Con lo que tenemos energéticamente, a ver qué es lo que puede ser más viable en el país a nivel energéticamente y también a nivel de la economía, lo que puede ser más rentable. Si nos damos cuenta, si necesitamos energía y vemos que es rentable, sí o sí, lo vamos a utilizar. Y si es que vemos que no es rentable, pues ya vamos a otros planes, como he citado unos 3 planes, a ver cuál de estos planes, a ver si uno de estos planes puede favorecer al país. Bueno, a mí me está llamando la atención la riqueza que tiene la verdad es que sí. Su libro, ¿no? Porque evidentemente una publicación como esta no solamente puede entenderse como, digamos, un libro a lo simple, es que incluso es un estudio científico que ha hecho. Por eso le quería preguntar, ya sabemos que es para aprovechar, para que se vea la importancia, pero ¿en qué se inspiró y cómo se inspiró para llegar a realizar la obra? Sí, hay que reconocer también que casi desde pequeño he estado creciendo con mi padre. Mi padre es carpintero, mi madre maestra y tal, pero siempre trabajaba con mi padre y tal. Hasta yo mismo quemaba el serrín. Yo mismo lo quemaba. Cogía la carretilla, lo iba a acumular ahí, lo quemaba directamente.
Pero después, al ir creciendo, pues estudié en la universidad nuestra aquí de la UNGE, después fui al exterior a estudiar ingeniería de recursos energéticos y ahí me di cuenta de que más o menos lo que yo estaba quemando en nuestro país, y además lo vemos por la tele, hay canales como National Geographic y otros canales donde estamos viendo que se aprovechan los residuos madereros. Por eso me pregunté, el por qué nosotros no podemos aprovechar nuestros residuos madereros. Solo que hay que tener en cuenta que nuestras carpinterías no son estables. Puedes ver que una carpintería está teniendo muchos residuos y tal, pero en un mes, 2 meses, si ya no genera ingresos, a partir de ahí cierran la carpintería y ya no hay residuos. Por eso el proceso siguiente ya sería muy laborioso, pero la primera parte es esta: intentar a ver si nuestros residuos madereros cumplen con los requisitos para ser utilizados energéticamente. Ahora, al tener estos resultados satisfactorios, ya podemos pasar a la siguiente fase. El análisis que hizo, porque habla de hacer un análisis de humedad, de ceniza, el análisis elemental de fibras y del calor. El poder calorífico. El poder calorífico. Todo eso concerniente a la madera. Sí. Y en ese análisis de los 11 tipos de madera que tenemos, ¿todos llegan a reunir más o menos los mismos porcentajes o hay uno que sobresalga más u otro menos? No sé si podrías resaltar. Porque si miramos un poco el poder calorífico, un ejemplo, ¿no? Con el pino, el roble, son maderas que se utilizan en para quemar España, fácilmente, sí. Son maderas que se utilizan en España para las centrales de biomasa y tiene un poder calorífico más o menos de 3.000 kilocalorías más o menos, pero nuestras maderas tienen un poder calorífico superior. No tienen el mismo poder calorífico, pero algunos tienen 4.000, otros 4.500, otros 4.200, es decir, cumplen con los requisitos, incluso están por encima del poder calorífico de las maderas que utilizan en España, como puede ser el pino, como puede ser el roble. Y en este caso, ¿influye el grosor de la madera, sobre todo por nuestros árboles? Porque si comparas el pino con el roble y nosotros vamos a nuestro ceiba, por ejemplo, es más gordo. Sí, si nos damos cuenta, el grosor en este sentido normalmente no tiene nada que ver, porque ahí ya lo que hacemos es minimizar. La granulometría del serín, todo ya tiene la misma granulometría, todo ya es polvo y todo eso y tal. Ahora, lo que influye ahí puede ser la fibra. Hay unas maderas que son más porosas que otras. Si miramos el ocume tiene muchos poros. Ponemos el ocume en el fuego y se quema rápido, pero si ponemos el palo rojo en el fuego, puede pasar 3 días para que se queme en su totalidad. Sí. Y ya que está entendido la materia, quería saber, ¿el palo rojo es lo mismo que el obón que están hablando? Bueno, eso sí que ya... No sé si puedes distinguirlo. Ya me puede superar, ¿no? Porque normalmente... es que hay una madera en la tala, en la tala de árboles que se está hablando, sobre todo se está protegiendo mucho el obón. Y en este caso se vio que tiene mucho poder tanto a nivel cultural y claro, y económico por lo que supone. ¿Qué nombre recibe? ¿Es el palo rojo, ya que habló de 11 especies? Especies madereras más utilizadas en nuestro país. Sí. ¿Qué nombre recibe? No sé. Eso ya sería, yo creo que un nombre ya en fan, ¿no? Sí. Más o menos, pero el nombre científico. El nombre científico en ese sentido de palo rojo. Vale, ahí quería llegar yo, porque estaba con la duda, que no sé si era, pero me sonaba palo rojo. Quizás puede ser palo rojo, pero no es un nombre científico. Sí. Por eso, si comparamos, pues, si hay uno que sepa de la botánica y todo eso, puede ver que el obén también es palo rojo. Porque en el Ndoé el palo rojo se llama ezio.
Y ya así más o menos se puede ir comparando los nombres. Pero, ¿y cuánto tiempo le ha tardado en hacer? Sí, lo llevo haciendo desde 2015. ¿De 2015? Sí, wow. Sí, me ha llevado mucho tiempo. Y ya publicado. Muy trabajado. Sí, muy trabajado. Un doctorado ya te darían el laude. ¿Cuál es el tratamiento que, bueno, no sé si alguna autoridad universitaria se ha acercado para conocer y que a lo mejor pueda servir de manual didáctico, o cuál es el proceso que debería pasar para que pueda considerarse didáctico? Sí, en este sentido lo que me acaba de decir, primero también darle muchísimas gracias a nuestro excelentísimo señor don Filiberto Ntutumu, el rector magnífico de la universidad nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque él sí que ha hecho que este proyecto se haga realidad, porque me ha ayudado mucho económicamente y en otros aspectos más, porque es un señor que la verdad los proyectos científicos le gusta que se hagan realidad. Por eso a él le doy muchas gracias. Ahora, en este sentido, este libro es un libro científico. Aparte de lo que yo mismo he hecho, leyendo este libro, un estudiante puede sacar varias conclusiones, porque tiene lo que son las fases de una tesis, de una tesis doctoral, tiene todas las fases de una tesis. Por eso hay algunos alumnos también que me lo están pidiendo, que lo están comprando y todo eso y tal, y la verdad es un libro muy importante, muy interesantísimo. Una cosa que me gustaría saber es, hoy en día una de las preocupaciones más importantes de la humanidad es la conservación del planeta. Y se está hablando de una transición que se está solicitando a los países adopten de las energías actuales a las energías renovables. ¿En qué medida podríamos garantizar, considera usted sostenible la generación de ese tipo de energía, como para que no puedan navegar en sentido contrario a esa necesidad de producir energías más saludables que no dañen el planeta? ¿Qué nivel de sostenibilidad cree que puede tener la generación de energía a través de los recursos madereros? Sí, es muy buena observación. En este caso hay que las centrales de biomasa producen energía renovable. ¿Por qué producen energía renovable? Por la emisión de los gases tóxicos a la atmósfera. La emisión de los gases tóxicos a la atmósfera es mínima, esta emisión. Ahora, en este caso, si nos damos cuenta, en nuestro país tenemos muchos residuos madereros. Ya no vamos a ir a cortar los árboles y utilizar estos árboles que hemos cortado para alimentar las centrales. No, el objetivo es utilizar solo y exclusivamente los residuos que se están utilizando. A partir de ahí, nuestra ciudad estaría limpia, exenta de estos residuos. Por otra parte, nuestros bosques también estarían limpios, porque el objetivo no es solo el serín. Si miramos en cuanto a la tala de los árboles en los bosques, también tenemos las ramas que se quedan y tal, porque lo que se necesitan son los troncos. Y también hay otra observación en este caso, había en un momento ahí vimos como que se prohibía la exportación de los troncos de árbol, y eso era muy importante porque aquí en las ceraderías se iban a fabricar tablones, y si se fabrican los tablones aquí, se generan mucho más residuos. A partir de ahí, estos residuos se van a utilizar. Las ramas que se encuentran en los bosques y todo eso, también se van a utilizar con las astilladoras, porque se va a reducir su granulometría. En definitiva, el objetivo es solo y exclusivamente utilizar los residuos que generamos en nuestro país. Y ahora que se habla bastante del tema de mantener el ecosistema y que el mundo conserva unas zonas que tienen que ser intactas. Hay un cierto debate que, aunque no se quiere decir, pero está ahí. ¿Qué hacemos los que aún tenemos bastante que desarrollar y que evidentemente hay que manejar la naturaleza, por decirlo así?
¿esperamos, cumplimos lo que nos exigen ahora o tenemos que pasar los mismos periodos y los momentos que han pasado aquellos países que ya han hecho todo esto que ahora exigen que no se haga? Y en su opinión, como profesor, escritor, ¿qué opina de eso? Bueno, en ese sentido, los países desarrollados han llegado a un top, están a un nivel ya con una gran diversidad de fuentes de energía. Pero fíjate que son los que están hablando muchísimo de que no se vuelva a hacer tal cosa, no se vuelva a hacer tal cosa. Ya, pero nosotros no podemos estar, más o menos aquí yo creo que tenemos una central térmica en Punta Europa y tal, pero si tenemos otras diversidades de fuentes de energía, yo creo que vendría muy bien. No podemos decir, la globalización es algo muy importante, ¿vale? Porque también todos dependemos de todos, por decirlo de alguna manera. Ahora sí, los de los países desarrollados hablan de esto, nosotros tenemos que hacerles caso, pero en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque hay leyes que son internacionales y leyes que son nacionales. Nosotros, si utilizamos los residuos madereros, no hace daño a lo internacional ni tampoco a lo nacional. Yo creo que incluso con este tipo con este trabajo no hay ninguna ley internacional que diría que se frene con esto. Cuando se cumplen muchas de las cosas que usted hace. Ahora, si es que ya estamos cortando los árboles para producir energía, ahí sí que ya nos llamarían la atención. Por eso yo he dicho que no vamos a cortar los árboles, solo y exclusivamente utilizar los residuos que generamos. ¿Y en qué medida, a fecha de hoy, desde su opinión, en la investigación que ha hecho, puede considerar que sí que efectivamente se está utilizando, o sea, se está beneficiando de este potencial de lo que usted propone, por lo menos en nuestro país? ¿Qué ha observado? En nuestro país yo estoy viendo que no se utiliza esos residuos, no se utiliza. De hecho, hay pruebas. En cada carpintería que vamos, vemos que hay una zona ahí donde se está quemando el serín. Y hasta hay ventajas. En los países desarrollados se vende este serín, pero aquí, incluso primero empezaremos sin comprarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando los mismos de la carpintería van a ver que estos también están beneficiándose, ya empezarían a vender el serín, ¿no? Pero en principio no se va a vender. Y también los mismos de la empresa de las carpinterías van a sacar provecho, porque este lugar donde estaban quemando el serín lo tendrán intacto. Podrían colocar sus muebles, podrían hacer otros tipos de cosas por ahí. Llama la atención que evidentemente muchas de las cosas que hoy en día compramos, los muebles de casa, están hechos, que curiosamente vienen de fuera. Correcto. Están hechos de este material. Y a veces nos lo venden a un precio simplemente por lo lujo que lo hacen en tal. Pero llama la atención que nosotros teniéndolo, sinceramente no se puede. No le sacamos ese provecho. Bueno, teniendo en cuenta que los resultados de este trabajo de investigación son positivos desde su punto de vista, ¿ha pensado, por ejemplo, al tratarse de un tema relacionado con el sector energético, ponerlo a la disposición de las autoridades competentes al respecto para ver si se puede materializar este trabajo de investigación? En este caso, yo no he estado trabajando al margen del Ministerio de Industria y Energía. Siempre he estado acudiendo al Ministerio de Industria y Energía, teniendo sentadas con los directores de industria, con los directores de energía y todo eso para tener información. De hecho, ellos no les llamaría, prácticamente si es que reciben esto, no les llamaría la atención, porque no han estado al margen, siempre han estado conmigo. Yo he estado haciendo el trabajo, pero he estado pasando ahí de vez en cuando, Por eso, si he sacado esas últimas conclusiones, por lo menos después de haber hecho el trabajo, vamos a hacer otros tipos de trabajos más.
Eso es lo que se tiene, y ellos también no están al margen, ellos lo saben, ¿vale? Sobre todo, no voy a ir a otros ministerios, el ministerio creo que es más competente es el de Industria y Energía, no están al margen del trabajo. Bueno, una cosa es estar al loro del trabajo que se ha hecho. Otra cosa muy diferente es, ya tenemos los resultados y nos hemos dado cuenta de que con ese trabajo de investigación podemos materializarlo para avanzar en este campo. ¿Tiene alguna información de si existe algún plan en el ministerio para ver si esto se hace realidad? En cuanto a los residuos madereros, no tenía este plan, no tenía esta información. Yo sí que por lo menos les he llevado esta información y les ha llamado mucho la atención, y incluso están de acuerdo con todo esto. Lo único es, como estaba preguntando la señora, es la rentabilidad. Si puede ser viable estos proyectos o no. Pero en cuanto a los residuos madereros, tal, no tenían ningún trabajo y todo eso y tal. Yo creo que más o menos al tener este trabajo, ellos están al tanto. Ellos están al tanto y se puede hacer mucho más. Ahora, en su opinión, ¿en qué medida son importantes ese tipo de estudios? ¿Cómo crees que pueden contribuir al desarrollo social? Es que son necesario hacer ese tipo de estudios, sí, no solamente en materia de recursos energéticos, sino en otros ámbitos, sí, que puedan contribuir a la generación de riqueza, que puede fortalecer la capacidad económica del país. ¿Hasta qué medida es muy importante y cómo crees que qué crees que se puede hacer para fomentar ese tipo de iniciativas, de estudios que pueden beneficiar, ayudar a entender la realidad y planificarla? Socialmente, normalmente para el país sería un gran beneficio. En caso de que se hiciese el proyecto realidad. ¿Por qué? Porque primero, la ciudad estaría muy limpia. La ciudad estaría muy limpia, exenta de los residuos madereros. Segundo, todos nos podemos imaginar que ya minimizaría, como se suele decir, ¿no?, el paro en nuestro país. Yo creo que si tenemos un proyecto igual, alguno va a tener un lugar para trabajar. Aunque solo para transportar el serín tendría un sueldo al final del mes. Por eso esto en muchos aspectos, puede ser en uno, en dos, en 1000 aspectos, tendremos muchos beneficios. El objetivo es que intentemos hacer estos proyectos realidad. Por eso, después de obtener estos resultados satisfactorios, el objetivo siguiente es hacer que algún proyecto fuese realidad. Como he mencionado, unos 3 proyectos, la central de biomasa, está también lo que es la construcción de una central de gasificación, y por último tenemos una planta de pellet. A ver si, dependiendo de la rentabilidad, a ver cuál de estos proyectos se pueden implementar en nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las principales dificultades que ha tenido a la hora de llevar a cabo el proceso de investigación y luego la elaboración de la obra? Pueden ser dificultades económicas, personales, sociales. ¿Cuáles son las principales con las que ha tenido que enfrentar? Sí, he tenido muchas dificultades. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí no he tenido ningún tipo de equipo para poder llevar a cabo estos análisis. Por eso lo que yo hacía era, cuando yo venía en el país, cuando estudiaba en el extranjero y tal, cuando venía en el país aprovechaba a coger las muestras, todo eso a mi propia cuenta, cogía las muestras, nadie sin saber y tal. A ver, yo decía, bueno, voy a empezar esto, a ver cómo lo voy a terminar. Cogía muestras, lo llevaba a la universidad donde yo estaba ahí, aprovechaba los equipos que estaban ahí para obtener estos resultados, para trabajar ahí, todo eso y tal. Ahí, como teníamos esos equipos, cada vez que venía en el país lo llevaba. Y a partir de ahí, al obtener los resultados, pues yo dije, no, esto no puedo tirarlo, voy a buscar forma de implementarlo en un libro.
para que por lo menos sea importante para todos en el país, no solo para mí. Porque cualquier persona que tenga este libro o que quiera esta información la va a encontrar en este libro. Y a partir de ahí, otra dificultad económica, porque el coste ha sido tremendo. El coste ha sido tremendo para llevar a cabo la impresión del libro. Por eso les he dicho antes que gracias a nuestro excelentísimo señor rector de la universidad nuestra, es lo que se ha hecho que este libro fuese una gran realidad. Vale, ¿dónde se puede encontrar el libro? ¿Cuánto cuesta al público? A ver si les interesa. En principio el libro cuesta 10.000 francos. Ajá. Y esto ni siquiera vendiendo todos esos libros ni siquiera llega a la mitad de lo que se ha gastado. Pero imaginemos que este libro se lega 40.000 francos para que por lo menos llegue al coste verdadero de lo que hemos tenido. A partir de ahí podemos preguntarnos quién compraría este libro, ¿no? Pero por lo menos lo que hemos intentado hacer es ver un precio para por lo menos... ¿Y dónde? ¿Cómo crees que se puede resolver ese ¿Dónde encontrar el libro? ¿Dónde encontrarlo? Cualquier persona que quiera el libro puede ponerse en contacto conmigo. Ok. Sí. ¿Cómo crees que se podría resolver ese problema de financiación como para poder estimular? Creo que ese tipo de estudios son necesarios, no solamente el que usted ha hecho en materia energética, sino que sobre otras áreas que pueden contribuir a dar impulso a la actividad económica y financiera del país, a generar puestos de trabajo. Entonces, ¿crees que se necesita alguna cosa que hacer como para apoyar, estimular que la gente que tiene esa vocación e interés por investigar determinados aspectos que pueden influir para conocer la realidad del país, sus capacidades, y a partir de ahí ver qué tipo de planteamientos se pueden ir dando para encontrar solución y provecho a muchas de estas situaciones? ¿Cree que hay que hacer algo especial? ¿Crees que es cuestión de que cada persona se dedique a hacer o hace falta algún apoyo? Sí, en ese sentido puedo decir que no soy el único que ha querido plasmar eso en un libro. Creo que hay otros muchos investigadores, otros muchos escritores que tienen sus escritos acumulados y desean también imprimir estos libros y que se tenga todo esto en físico. Ahora, uno de los planes, uno de los proyectos que se debe tener es por lo menos que haya una cuenta para financiar este tipo de trabajos. Yo creo que sería fundamental, porque si es que se tiene una cuenta para financiar este tipo de trabajos, yo creo que esto haría que esto motivaría a muchos escritores, motivaría a muchos investigadores. Pero si nos damos cuenta, si trabajamos en particular, si trabajamos solos, pues al final podemos decir, con lo que estoy ganando no me llega a nada. Y a partir de ahí nos limitamos. Y el proyecto, el trabajo se queda en la mitad y no seguimos. Pero por lo menos si ya tenemos una cuenta para hacer este tipo de trabajos de investigación, yo creo que esto motivaría mucho a los diferentes investigadores en el país. Muy bien, don Gabino, muchísimas gracias por esta información. Esperamos que el libro pueda estar a disposición de los ciudadanos y le agradecemos sobremanera porque ha contribuido de alguna u otra forma a encontrar solución a un problema que tenemos en nuestra sociedad y ha contribuido bastante. Pero ahora pasamos a la fase del test. No le vamos a hacer preguntas sobre el libro, ya nos hemos informado bastante sobre el libro. Mi primera pregunta es, ya que usted nació en Ekuku, ¿cuál es la actividad que más le gusta cuando se encuentra en el pueblo? Normalmente cuando estoy en el pueblo es la carpintería. Cuando estoy en el pueblo, mi padre es carpintero, trabajo con él. Es lo que más me gusta. Es lo que tenemos ahí. ¿Cuál es esa persona que nunca pasa
más de una semana sin estar en contacto con ella? ¿Perdón? ¿Cuál es esta persona? La persona que no puede pasar más de una semana sin estar en contacto con ella. No la he cogido. La persona que usted en su vida no puede pasar una semana sin ponerse en contacto con él, con esa persona. En su vida. Normalmente vivo con mi mujer. Vivo con mi mujer, pero aunque uno ame mucho a su mujer, los padres son otra cosa. Ahí quería llegar yo. Está la madre, mi madre es Pilar Yombe, es maestra, y aunque estemos a distancia, no puedo estar una semana sin llamar a mi madre, sin llamar a mi padre, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí. Vale. ¿A quién se llevaría a una isla desierta? Si tuvieras que llevar a alguien, deja familia, deja tal, pero ¿a quién se llevaría para estar contigo? A una isla desierta. Sí. Llevaría a mi mujer para que pasemos todo el sufrimiento ahí. Para que suframos ahí los dos. A ver quién va a querer volver primero, ¿no? Ahora, si tuvieras que ser uno de los personajes de la historia que usted conoce, ¿quién sería usted? Normalmente sería René Descartes. Descartes. Sí. Pues, don Gabino, muchísimas gracias. Ya sabemos que René Descartes es su modelo, ¿no? El inventor del cálculo integral y diferencial. Pues hasta aquí con nuestra entrevista. Esperemos que tenga una buena jornada y gracias por haber asistido a este programa a fondo. Muchas gracias a ustedes. Justo cuando marcan las 9 de la mañana con 21 minutos vamos a seguir analizando el tema de la semana, ya que hoy es viernes y hablaremos de las Naciones Unidas. Son ya 75 años desde que existe esta organización internacional. ¿Qué hay de la ONU? ¿Qué está haciendo? ¿Está consiguiendo los propósitos fundacionales? ¿Los países viven en armonía? ¿Qué está haciendo exactamente la ONU? Antonio, por ejemplo, ¿cuál es su valoración de las Naciones Unidas? Bueno, yo creo que la Organización de las Naciones Unidas se creó con unos determinados fines que se han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Las Naciones Unidas son el resultado de la lectura que hicieron las principales potencias mundiales en ese periodo post Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que una de las principales dificultades que ha venido teniendo el mundo han sido los constantes conflictos que ha tenido que lidiar hasta que incluso hemos llegado a ese periodo de las dos grandes guerras mundiales que han asolado a la humanidad. Incluso Guinea Ecuatorial, y hace poco he leído algunos libros que reflejan que Guinea Ecuatorial participó en la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos un monumento que está justo detrás del campamento Acacio Mañé, y este monumento está hecho por los alemanes y recuerda la participación de Guinea Ecuatorial en la Segunda Guerra Mundial. Yo no lo sabía. Es lateral. Sí. Es lateral. Hacia la parte de Santa María. Sí, Santa Entonces María el monumento es lateral. recuerda a un soldado alemán que a varios, aquí en Malabo. A varios algunos estudios hablan de que podría ser un soldado camerunés, pero que trabajaba al servicio del ejército alemán. Entonces estamos viendo hasta qué punto estas ambiciones humanas han llegado incluso a involucrar a todos a unos conflictos que han ocasionado mucho daño. Entonces la idea era evitar la repetición de ese tipo de conflictos, de enfrentamientos, y ver la manera en que los problemas las diferencias se pueden resolver de una manera más sana, a través de negociación, a través de entendimiento, de mediaciones, etcétera, etcétera. Y pienso que en ese apartado se ha cumplido. No hemos vuelto de 1945, en que concluyó la Segunda Guerra Mundial, hasta hoy, son muchísimas décadas, no se ha vuelto a registrar un enfrentamiento. Ha habido incluso momentos de tensión, como la Guerra Fría, hemos visto
el caso de las guerras del Golfo, donde se ha registrado muchísima tensión, el reciente caso de Siria. Entonces son situaciones que incluso se ha temido. Que incluso ha durado más exactamente que una de las contiendas de estas. La propia guerra. Ya han muerto mucha gente. Muchísima gente. Entonces pienso que en ese caso se puede pensar, se puede hacer la lectura de que se ha hecho un trabajo positivo en ese aspecto, pero luego lo que pasa es que esos desafíos han ido aumentándose en el tiempo, conforme también han ido aumentando los intereses de los ciudadanos de cada estado, de la comunidad internacional. Y esto es lo que hace que muchas veces ya nos olvidamos un poco de ese objetivo principal de preservar la paz y resolver los conflictos de una manera más civilizada. Entonces tenemos ya problemas como el hambre, las desigualdades, la igualdad de género, que ahí si hacemos el análisis de esos ámbitos, podríamos empezar ya a plantear dudas sobre si las Naciones Unidas están siendo efectivas en la solución de los problemas humanos, porque vemos que esos desafíos persisten. Y precisamente es una de las preocupaciones de los ciudadanos que a día de hoy se preguntan hasta qué punto las Naciones Unidas son eficaces para dar solución a ciertos problemas. Hombre, yo pienso que uno de los instrumentos importantes que existe a la hora de poder cumplir aquello que se propone en una organización o en una entidad o Estado es el sentido de la coercibilidad. Las Naciones Unidas ya de por sí en su declaración fundacional ya nacen débiles en este sentido, que no tienen ese elemento de coercibilidad que obliga por cumplimiento a los estados, sino más bien estamos hablando de una medida moral en la que, como te has adherido a una organización, tiendes a cumplir aquello que se ha propuesto en ella, y que evidentemente el castigo que recibas, aparte de las típicas sanciones de las que se habla, que no se sabe en qué consisten, sea que a lo mejor los demás se aparten de ti y que no tengas buenas relaciones y que a lo mejor el comercio que te sea más difícil. Esta falta de elemento de coercibilidad no ha hecho posible que la organización tuviese este momento, es decir, vamos a resolver un problema cuando los estados no han entendido. La declaración de la Carta que crea las Naciones Unidas es muy fuerte en muchos de sus artículos y principios. Incluso regula cómo puede ser ciertas intervenciones, pero no ha sido capaz de aunar todos a una, si no es la obligación de un determinado país o países que han llevado a que hasta última hora los demás se adhieran por cuestión de solidaridad de espacios y demás. No ha habido realmente una voluntad. Entonces, el papel de la ONU sí es importante, ayudar a la pacificación mundial, pero no es un papel contento, no ha dejado contento a gran parte de la gente, sobre todo a los ciudadanos, a todos los ciudadanos de a pie, detrás, que son los que claro, y esperamos otro tipo de una organización supra. Tú piensas un poco más, y realmente, aunque Antonio lo decía, que fuera de las guerras mundiales no ha habido una contienda como tal, pero cuando tú notas ciertas injusticias en conflictos que mantienen en el tiempo y que a lo mejor la Organización de las Naciones Unidas no ha sido capaz, porque sepamos una cosa, la organización no es una organización sin más, está compuesta justo de esos miembros que son los estados. Exacto. Pero repito que en su declaración tiene artículos que le permiten cierto poder de poder hacer. Una vez que no ha sido capaz de poder pacificar ciertas zonas, como ahora pasa en el Yemen, lo que ha pasado en Siria y demás. En la República Democrática del Congo. Pero a veces tú sientes que aparte de este papel que juega de colaborar, de auxilio, de cooperación intensa con los países, de llevar a cabo los programas y de apoyarlos en que puedan ir juntos de la mano y estudiar, a veces te preguntas si ha cumplido realmente este desafío. Yo me hacía la pregunta el otro día, y no es una crítica, es una realidad. Me llamó mucho la atención cuando tuvimos aquí a la coordinadora de la oficina del presidente en la entrevista, ¿no? Hoy culminamos con ese tema precisamente, podemos hacer valoración. Ajá. Entonces, yo hacía mi pregunta cuando les preguntamos qué es una oficina en ese sentido, ¿no? Jurídicamente. Y ella decía una cosa, dice, el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, se ha enfatizado en que realmente las Naciones Unidas se acerquen mucho más a las personas,
vamos a trabajar ahora mucho más con las personas, aparte de los pueblos, de los estados y tal, tener este énfasis en las personas. Y yo decía en mi interior, y repito, no es una crítica, 75 años después, solo 75 años después, ahora sí, lo decía así, a Boro le pregunta, ahora es cuando la persona es el centro donde hay que enfocar, o es como una mera forma de querer cambiar, donde realmente se ha visto el fracaso, por decirlo así, se quiere tapar ahora porque las personas sean lo más importante. Para las personas ya tenemos las organizaciones, muchas especializadas del sistema de la nación, con la FAO, el PNUD y demás, y luego tenemos instituciones humanitarias de toda la vida, que ya tienen 100 y algo más de años, como la Cruz Roja. Humanitariamente se han dedicado a esas cosas, pero 75 años después, ahora las personas, individualmente o colectivas, van a ser el centro. Esta es la pregunta que me hacía. Dejarme un poco ya, ¿no? Ya puedo continuar. Porque si no... Vale. Yendo al caso de las Naciones Unidas, no te digas, Juanjo, tengo que pedir... No, pero porque estaba dejando y... No, pero es un debate, tú puedes cortarnos. Claro, sí, ahora por eso os corto ya, tajantemente, dejarme. Continuando, mira, acerca de lo que decide las Naciones Unidas, es que, claro, es un proceso que se creó para esa seguridad y para poder resolver lo que es la paz entre las naciones. Pero lo que pasa, yo lo veo como una evolución, es como el ser humano. Si nosotros pensamos de dónde viene el hombre y cómo vino desde el principio, cuando se realizaba, cuando teníamos las estructuras a la hora de formar, de construir una casa, se construía con otras estructuras diferentes a lo que es actualmente la arquitectura, de lo que fue el antes a lo que es después, ahora mismo, yo creo que ha variado mucho. Y yo con esto, yo quiero dar este punto a las Naciones Unidas diciendo, cuando dicen ahora se centran en las personas, porque por aquí en este momento tenían como una visión a la hora de resolver los conflictos, diciendo nosotros nos vamos a centrar en poner la paz aquí, o cuando hay guerra pues vamos a llevar nuestros armamentos más fuertes, o vamos a enseñar a esta persona que somos una unión y seremos más fuertes. Pues se ha visto que determinados conflictos ellos pudieron resolveros, otros conflictos no. ¿Pero por qué? Los conflictos no se pueden resolver porque además de todo vamos a creer que son personas, y las personas cada uno tiene una idiosincrasia, cada uno tiene unos intereses, de tal manera que si yo, el vecino me convence del señor, mira, vamos a resolver ese problema, yo fácilmente puedo decir, resuelvo, acato a lo que está diciendo o no, o me da igual, o ponerme como la persona diciendo, tú a mí no me puedes venir a decir lo que yo hago en mi país. Yo por lo menos, yo creo que es lo que a veces Naciones Unidas se ha visto limitado en muchas cosas, en muchas de sus situaciones a la hora de poder vencer una crisis. Hemos visto lo de Siria, muchas veces se ha hecho lo que se ha podido, se ha intentado hablar, pero siempre de forma pacífica, y de ahí veo que los intereses, que ahí sobrepasa, porque es lo que pasa con el hombre, siempre sobrevaloramos más los intereses, miramos más nuestra parte a ganar, y que por eso yo creo que determinados conflictos a veces siguen ahí. Es como lo que acaba de pasar, me parece que es en Kosovo, que se está iniciando unos conflictos, nosotros estando en plena pandemia, preocupado todo el mundo por una crisis de una enfermedad que queremos ver hasta que no lleguen las vacunas y todo lo demás, y hay personas que están creyendo que para resolver sus conflictos es utilizar armas. Entonces yo creo que también es una cosa que, a pesar de todo, supongamos que ahora hemos tenido la pandemia, o eso hubiese sido Naciones Unidas, se vería con las manos cortadas y decir, nosotros no podemos resolver esto, porque ellos han iniciado la guerra. Entonces es una cosa que yo creo que ellos están evolucionando, por eso yo decía eso de a la hora de construir, nosotros vemos que la arquitectura ha cambiado, y por eso yo creo que las Naciones Unidas va cambiando, pero cada vez se le va exigiendo más, dependiendo sobre todo por los estados que lo conforman, porque hay gente que tienen un voto permanente, los que están ahí, que tienen derecho a veto, que cuando dicen esto no lo acepto, son cosas que más o menos nosotros podemos decir que las Naciones Unidas ya deberían ir cambiándolo, y que los estados también han cambiado. ¿Sí? Aprovechando esto que dices de los países, precisamente hay una queja en la que algunos países dicen cómo es posible los 5, exactamente, en el Consejo de Seguridad, porque los 5 permanentes al final, en última instancia, son los que se deciden qué hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Entonces, algunos países se preguntan, ¿y nosotros cuál es el papel que jugamos? Claro, nosotros a veces... Habría que modificar un poco las estructuras. A veces creen que lo que los otros hacen es como un acompañamiento, y decir, claro, vosotros 5 sois los que componéis, y como vosotros sois los que en ese momento tenéis tanta fortaleza, lo único que hacemos el resto de países es como un acompañamiento. Pero claro, de ahí se está pidiendo esos cambios que se está pidiendo para
para que se lleve a esto. Terminando, ya sé que Juanjo quiere cortar, lo que decía de Antonio, del monumento que tiene la embajada alemana, te lo voy a contar porque yo participé cuando se colocó el monumento y las flores, eran por los soldados alemanes que nos visitó el embajador alemán que estuvo antes y nos invitó a ir a esa ceremonia y recordó la historia esa, que esos soldados, porque Guinea Ecuatorial participó y a la vez vinieron alemanes, porque vinieron desde Camerún y de Camerún vinieron a Guinea y muchos fueron a Corisco y de ahí muchos se quedaron aquí, de ahí se hizo ese monumento en honor a esos alemanes porque estuvieron aquí. Y yo me acuerdo que hablando de los alemanes le comenté a Juanjo que mi familia tenía un grupo de alemán porque tengo la familia Kroner en mi familia y la familia Kressmann, que son descendencia de los alemanes que de alguna manera llegaron a Guinea, poblaron Guinea porque ellos no querían volver a la guerra que estaba. Y además que ya no importaba que fueran tránsfugas o no. Lo importante es que llegaron aquí. Llegaron aquí. Imagínate lo que podría hacer en aquel momento si el ejército alemán hubiese sabido que no están en las filas. Sí, porque muchos huyeron de esto y aquí se acamparon, voy a decir, acamparon, hicieron sus vidas y por eso el embajador alemán también recordó que en España también, porque invitó al embajador español, esta ceremonia fue emotiva, de verdad escuchar tanta historia de Guinea sin haberla conocido en alguna parte y que muchos también se quedaron en España, sobre todo en Zaragoza, muchos alemanes a vivir y por eso tenemos aquí sangre alemana difundida por toda Guinea aquí. Kroner, Kressmann. Kroner y Kressmann, que está en mi familia y claro, orgullosos de... Es importante la cuestión que ha planteado Mariano ahora mismo, ¿no? En el sentido de, no nos podemos olvidar que la Unión Africana en sus grandes reuniones ya planteó seriamente eso, de la posibilidad de que al menos hubiese alguien más permanente, ¿no? del Consejo de Seguridad. De hecho, muchos de los países africanos han hecho un esfuerzo en intentar que la ONU modifique un poco, haga esos cambios estructurales que también se espera para avanzar hacia una organización más plural y acogedora a todos. Sabemos que el tema del Consejo de Seguridad, de aquellos 5, si te fijas en el fondo y lees un poco la historia de lo que ha pasado, 2 están porque han sido los que han participado en la Segunda Guerra Mundial y uno en concreto salvó el mundo. Los otros, alguno está por una población inmensa y que ocupa un eje potencial en el continente donde está. Y a otros se le tiene porque a lo mejor, a ver si no se mueve. Y otros 2 están por ser del viejo continente, que ha sido quien a lo mejor lleva la civilización al resto. Bueno, pero a fecha de hoy, en la modernidad de las cosas, hay que seguir manteniendo todo así. Es que de verdad se teme otra vez una intifada mundial. ¿Por qué no avanzamos hacia una pluralidad de conciencia, de mente, que demuestre que así como se exige esta ejemplaridad desde la misma organización madre que agrupa a los países, porque no olvidemos que la Sociedad de Naciones, primera organización que se creó, fue un fracaso. Un fracaso total. Fue un fracaso y que cuando se crea la ONU es para vencer aquellas cosas que la Sociedad de Naciones no había podido alcanzar. Entonces la ONU es vanguardista, es ejemplo, debe serlo por lo menos. Y evidentemente ha llegado el tiempo de avanzar hacia quienes más también pueden estar en este Consejo de Seguridad de la Nación Unida permanente. Y si no es así, modificar el famoso veto, modificarlo, ver cuál es la participación democrática dentro de la organización que pueden llevar a cabo también los demás países, porque cada país tiene sus culturas, su entendimiento, y trae todo, su forma de ver las cosas, su manera de asentirlas. Entonces, no puede quedarse, por eso la gente está quejosa con la organización, por eso hay estas quejas en general de muchos países que no encuentran este sitio. Aunque has estado, pero necesitan jugar un papel un poco más. En algún momento, cuando tuvimos la fortuna de estar en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, vimos las grandes intervenciones de nuestro país. Sí. Se hablaba en aquel momento, me acuerdo la intervención del vicepresidente, que decía que una de las cosas más importantes que las Naciones Unidas tienen que tener en cuenta es la situación de posguerra.
cómo actuar cuando realmente ha habido ya el posconflicto. ¿Cómo llevar a cabo? Porque en el posconflicto se dan situaciones en las que muchas personas a veces parecen abandonadas. Claro. Incluso no se sabe cuál es su identidad, en qué estado se quedan. Sí. Pero los países que tienen que hacer este esfuerzo para que se haga, que todo posconflicto no sea un acabado sin más. Sí. Y nuestro vicepresidente insistía en esto, con la voz de nuestro país, para que se vea la posibilidad de articular bien el posconflicto desde las Naciones Unidas. Y eso es una cosa también a la que hay que avanzar. Y una de las cosas que también está en el as de que no se está haciendo todo, ¿no? Repito, no es tanto una crítica sin más, sino unas observaciones que fueron ayudar a la organización, un planteamiento que a esta gran organización que ayuda a entender la orientación que ha de tener la organización hoy en día. Yo siempre he pensado que el mayor problema de las Naciones Unidas es su naturaleza jurídica. Es que no consigue evolucionar. Lo que evolucionan son los retos, los desafíos de la organización, pero lo que no evoluciona es la naturaleza jurídica adquirida en el momento de nacimiento de la organización. Y ese tema que está abordando Juanjo, que es el de la existencia de un núcleo duro, que al fin y al cabo es el que decide qué hacer y qué no hacer en cada momento, es un hándicap para la organización, porque no le permite avanzar, hacia las demandas reales del conjunto de estados que conforman la organización. Entonces, esa falta de pluralidad que obviamente no permite la representatividad de cada componente de la organización, hace que en muchas ocasiones, a la hora de querer resolver algún desafío, no se consigue ese consenso, y a veces alguno tiene que actuar por su propia cuenta, lo que ya viola de por sí esto de esas reglas de derecho internacional que promueve la organización. Entonces, lo que se está viendo es que la organización no avanza en cuanto a la esencia, sino que lo que se plantea es cómo poder ir resolviendo picoteando los problemas que va planteando la humanidad. Seguiremos analizando el tema de las Naciones Unidas porque es importante, pero por el momento vamos a actualizar la información meteorológica con nuestro compañero Dalmacio, después de que esta mañana, primeras horas de esta mañana, cayera un chaparrón. Dalmacio, buenos días. Hola, muy buenos días, Mariano. Hoy es viernes, fin de semana, y hablamos de frentes significativos muy activados aquí en la isla de Bioko, y podemos contemplar las imágenes de día y la tendencia en las próximas horas. Van a persistir los chubascos moderados y residualmente en los puntos de la isla de Bioko, y hasta el momento hablamos de nubes bajas y el riesgo un poco elevado de las lluvias y la inestabilidad. Todo ello debido a este frente significativo y con importantes descargas durante este fin de semana, y muy pendientes de las variaciones de mal tiempo, de la inestabilidad y de las condiciones atmosféricas un poco adversas en comparación a la jornada de ayer. Por lo tanto, la temperatura todavía se estanca en torno a los 30 grados, seguirán descendiendo mal los termómetros en las próximas horas, tanto para la isla de Bioko y en distintos puntos de la región continental del país, inclusive la provincia isleña de Annobón. En general, es un fin de semana cargado de fuertes tormentas y con tan solo intervalos solares en la parte continental del país, y seguiremos hablando de muchísimos riesgos de que llueva en la trayectoria de este fin de semana. Nos vamos con otros datos del tiempo. Hablamos de, si nos fijamos, este frente significativo que se colapsa en los puntos de la mitad sur de la isla de Bioko y que también podría llegar a atravesar a la parte continental del país. De hecho, hoy en Bata, así como en gran parte de la franja costera y el litoral, esperamos algunos núcleos tormentosos muy activados y con importantes descargas durante este fin de semana. No solo la franja costera, porque estas lluvias también llegarían con más intensidad, hasta incluso se prevé importantes acumulaciones durante esta trayectoria del fin de semana en los puntos, como por ejemplo en los puntos de la mitad sur del continente, gran parte de los distritos de la provincia de Huelva estarían inmersos en nuestros chubascos moderados, aunque durante el mediodía hablaríamos de este frente significativo y la borrasca más tormentosa en los puntos más céntricos de la región continental del país. Todo ello debido a esta presión que ejercen las nubes y las fuertes tormentas de la región continental del país. Si miramos esta evolución, hablaríamos de importantes variaciones en esta trayectoria del fin de semana, y con tan solo alternancias entre nubes y claros en los puntos de la provincia isleña de Annobón. Sobre todo en las capas más superiores de la parte
parte continental del país esperamos este ascenso de las temperaturas, pero si nos fijamos en el mapa de símbolos de iconos, hablamos de este frente significativo y la borrasca más significativa que se colapsa en los puntos del sur y que también podría llegar a afectar algunos puntos de la mitad norte del continente. En la franja costera del litoral esperamos alguna que otra ligera tregua durante el mediodía, pero es un fin de semana, como le hemos resaltado, cargado de fuertes tormentas y eso sí, para tener que obstaculizar el tiempo y generar la inestabilidad. Pero durante este mediodía hablaríamos de algunas que otras ligeras presencias de rayos solares en los puntos del norte, pero si nos fijamos esas manchas oscuras, estos núcleos tormentosos hasta el momento no han dejado de ganar mayor presencia en la región continental del país. Hoy, si tenemos un ambiente un poco fresco en lo que concierne a las temperaturas altas, destacar que durante este mediodía esperamos algunos ascensos ligeros en los puntos como por ejemplo en Luba, así como en los puntos de Malabo, pero hasta el momento hablamos de cielos un poco ya cubiertos de nubes y con unas que otras ligeras lluvias que podrían desembocarse durante este mediodía en unos aguaceros tormentosos y con importantes acumulaciones. Iremos también hablando de algunas que otras ligeras variaciones en la región continental del país, de los puntos del norte así como los puntos del sur, y todo ello nos desembocamos en que esperamos un fin de semana de variación de nubes, de temperaturas altas en la región continental del país, en algunos puntos de la isla de Bioko. Así es como arrancamos este fin de semana. Volvimos con la precaución de ayer y esperamos algunas que otras ligeras lluvias que podrían perturbar el tiempo y generar la inestabilidad y de mal tiempo en las próximas horas. Esperamos este frente significativo y con importantes descargas, no solo hoy viernes, sino que durante la trayectoria de este fin de semana, de las variaciones de mal tiempo y muy pendientes de las fuertes tormentas que podrían llevar consigo importantes acumulaciones. Muchísimas gracias, Dalmacio, por estas informaciones puntuales meteorológicas. El tema de las Naciones Unidas, como ya lo dijimos al principio de este programa, vamos a intentar concluir con ello porque nos parece que es una organización que nos interesa a todo el mundo. Hay que reconocer que como cualquier otra organización del mundo tiene sus debilidades y sus fortalezas. Sí que desde que existe se han evitado muchos conflictos entre los países, pero también hay que reconocer que hay muchas cosas que todavía no están funcionando, quizás como a muchos de los ciudadanos de a pie nos gustaría que funcionasen. Y algunas de sus estructuras e instituciones, como es el caso de la Corte Penal Internacional, donde también algunos continentes como el nuestro siempre ha presentado quejas de que la Corte Penal Internacional como que solo mira hacia África, como que solo mira hacia la parte de América Latina. ¿Qué está pasando? Pues a todos los miembros hay que darles un trato equitativo. Si es una corte para todos, pues que sea una corte para todos y no para algunos. A estas horas de la mañana, justo cuando marcan las 9 de la mañana con 45 minutos, Manuel Mancua, desde la redacción central, ¿cuáles son las principales noticias que podríamos destacar a estas horas de la mañana? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, equipo del programa A Fondo. Buenos días, audiencia de Televisión Guinea Ecuatorial, desde la redacción central de los servicios informativos de esta casa de televisión. Venimos, como todos los días, de lunes a viernes, a ofrecerles de manera resumida algunos de los temas importantes que tenemos sobre nuestra mesa de redacción. Y comenzamos en la parte continental del país, en Mongomo, donde el ministro de Cultura verifica la situación del Museo Obiangema Mbanza de Mongomo. En la ciudad de Mongomo, el ministro de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal, Rufino Ndongesoncham, y la secretaria particular de su excelencia Obiangema Mbanza, presidente de la República, han mantenido una sesión de trabajo a últimas horas de ayer jueves con la directiva de la empresa Sangyong, encargada de los trabajos del Museo Obiangema Mbanza de Mongomo, para conocer el nivel de avance que ya conocen dichas obras. Y ya volviendo a la capital del país, nos centramos ahora mismo sobre los juicios en la audiencia provincial de Bioko Norte. Hoy finalizan los juicios orales y públicos que venían desarrollando en la audiencia provincial de Bioko Norte los presuntos delitos de robo a mano armada y violación a menores de edad constituyen las principales causas sumariales. Y finalizan los trabajos de la Comisión Ad Hoc Senado-Gobierno. Ha finalizado en la sede de la Cámara Alta del Parlamento Bicameral de la República de Guinea Ecuatorial la revisión del articulado del proyecto de ley de puertos que fue sometido a la Comisión Ad Hoc Senado-Gobierno con el propósito de adecuar y consensuar ciertos aspectos de su contenido, permitiendo de esta manera una correcta interpretación de esta herramienta jurídica aplicable a las exigencias del momento.
Y mientras que hoy se prevé que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD lance su primer proyecto en el país sobre un centro juvenil localizado aquí, en Malabo, capital del país. Lo hará por el 75 aniversario de las Naciones Unidas. No descartamos la posibilidad de que otros temas que vayan llegando a esta redacción central vayan a ser emitidos por todos los telediarios que tiene Televisión Guinea Ecuatorial en su programación. Muy buenos días y feliz inicio de fin de semana. Muchísimas gracias, Manuel, por estas informaciones puntuales. Juan José, ¿qué noticias internacionales podríamos destacar a día de hoy? Bueno, pues primero el igualado debate entre Joe Biden y el presidente Trump, en un debate más civilizado que el anterior. Es verdad, solamente pude ver fragmentos, pero el anterior lo viví íntegramente en los canales de televisión donde se ponía. Y evidentemente esto es lo que se puede destacar. Han estado mucho más contenidos que en el anterior. Y sí que es verdad que viendo el empate del debate, porque el debate ahí significa muchísimo, es que el voto está reñido. Y esas encuestas tan abrumadoras que daban alza al candidato, al anterior vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, pueden caer a su contra, porque cuando tú empatas en el debate, con el candidato al que todo el mundo, dice que ya no va a ser, evidentemente significa que Trump ha remontado, por lo menos moralmente, unos puntos, si no de forma palpable en las encuestas que se vuelvan a realizar, y que aquellos estados firmes de la ala conservadora acérrima pueden seguir manteniendo este voto a favor. Y además no olvidemos que algunos estados ya empezaron a hacer la emisión de voto por correo y demás. Otra noticia importante que traigo es la moción de censura al presidente Sánchez. Yo creo que ayer se votó por fin, ¿no? Ayer se votó y no salió. Pero eso ya se... Y le salió lo otro, sí, lo que no se esperaba. Pero él ya mismo lo dijo Abascal. Sí, pero... dijo al DPP que no me esperaba eso. Sí, pero ya se sabía que una persona ahora, aun cuando el PP hubiera votado a favor de la moción de censura, tampoco hubiera pasado nada. El Parlamento, al fin y al cabo, son 180 contra 170. 10 más dan favoritismo a la eso de decir, dan más, señor, te apoyo. Es que el problema es que incluso la moción de censura, y muchos analistas es que lo han defendido, iba más contra el PP que contra el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque aquí lo que ha intentado Abascal es intentar arrastrar al PP, como quien dice que aquí las ideas que se defienden son las de Vox. Y ya sabe que Vox es el principal artífice de lo que le está ocurriendo al PP, porque le está comiendo parte del electorado. Entonces, y sí que ya marca las directrices, es como decir que, bueno, aquí en la derecha mando yo, y esos señores tienen que cumplir con nosotros. El PP ha sido muy inteligente en este sentido. Han visto esta trampa y además, teniendo en cuenta lo que ha dicho, aunque al fin y al cabo la moción no iba a prosperar, entonces hubiera sido un camino a ninguna parte que podía incluso computar de manera más negativa por el PP que solamente contando los votos de los partidos nacionalistas, que a fecha de hoy no tienen una amistad favorable para el PP. Ahí está. No le van a votar, evidentemente de ninguna manera. Seguiría siendo esto que llamo 180 contra 170, porque el que ve el Parlamento en ese sentido y hace al uso, solo puede darse cuenta de eso, que todos los comunistas y toda la socialista, pero en la realidad malos independentistas, Podemos es comunista, Izquierda Unida también, y es Unidas Podemos, son un ala comunista. Y luego los socialistas también, que en el fondo están declinándose un poco más también al comunismo, porque están en un mismo momento gobernando juntos. No iba fácilmente a hacer otra cosa. Entonces el PP en ese sentido ha hecho bien en no entrar en el juego, porque todo el mundo le esperaba con los ojos. Ha fracasado la moción, pero toda moción de censura, cuando se hace, aun cuando parece inútil,
siempre en Europa ha debilitado a un gobierno. Y de una forma u otra también algo se cambiará. Pase lo que pase, seguramente un análisis así más político, ¿no? Una de las noticias que tengo es precisamente que Barack Obama apoya la candidatura de Joe Biden, pero muchos dicen no se podía esperar otra cosa. E incluso algunos ya están diciendo, en caso de que Biden ganase las elecciones, sería la continuidad de lo que fue la política de Barack Obama. ¿Cómo? No, hombre, él no puede hacer otra cosa. En su día le apoyaron otros. Es verdad que él consiguió una unanimidad incluso de gente fuera de su partido. Hay que decirlo, es increíble lo que el presidente Obama en su día aglutinó a gente distinta a su favor y pudo ser este presidente que todo el mundo quería y esperaba. El caso de Joe es que ahora mismo el presidente Obama no podía quedarse callado sin darle este apoyo, tenía que hacerlo, incluso formalmente. Además, han hecho una simbiosis muy importante cuando los dos han estado en el poder. Claro. No olvidemos esto. Además, el vicepresidente Biden es un hombre muy moderado, es un hombre que actúa como que no está, pero que esto es importante también en las cuestiones de este tipo. Y ante la pregunta de todos hacemos un esfuerzo para que este hombre al que señalamos de que ya no debe ser, nos unimos todos o no, pero es que tienen un adversario potentísimo. Lo que sí que pueden tener claro es que tienen un adversario muy potente. Vamos, yo creo que el presidente Trump puede volver a gobernar. Yo lo creo. Es probable. Yo creo que Trump tiene un aliado muy potente que no es otro que su verdadera naturaleza, que es el no ser político. Sí. Entonces, Trump se identifica con la realidad del americano de a pie. Es decir, los sentimientos, las tendencias, las aspiraciones están encarnadas en su persona. Y entonces los otros representan el ideal de los Estados Unidos. Exacto. Ese ideal de democracia, de libertad, de igualdad, que en realidad en la vida real no se manifiesta. Entonces, esta es la confrontación que se está dando. Entonces, lo que hace falta es el ala de Biden, que es de allí la importancia de la figura de Barack Obama, que ha sido una figura aglutinadora, casi de consenso social, independientemente de la consideración política que pudiera tener, hace que necesario que estén ahí detrás ofreciendo esa imagen de que, señores, sí, esto, pero el país tiene que también interactuar con otros estados del mundo. Entonces no nos quedamos solamente con esos valores del americano y las aspiraciones. Es por esta crisis que se está pasando ahora. La pandemia le puede dar la victoria a Trump. ¿Pero por qué? Porque él es el hombre que se encarga de hacer negocios, atraer el dinero, y el americano le interesa ahora recuperar su dinero. Y yo creo que también puede ser una de las partes que a Trump le puede volver a dar el triunfo frente a Biden. Pero Biden le puede ayudar en el caso de ahora que Obama se ha puesto, porque Obama es una persona que aglutinaba a todo tipo, porque todo el mundo se identificaba como dices, la América moderna. Pero claro, si es la América moderna, el voto de los inmigrantes... La América ideal. Sí, la idea, la moderna, el voto de los inmigrantes, el voto del que se fue a América a buscarse la vida, que es lo que concierne el Estado americano, porque nadie es originario de allí, muchos votarían por Biden. Pero si se pueden analizar y decir, nosotros queremos dinero, ahora la economía ha bajado y todo lo demás, y ven en Trump como la persona que dice, este hombre hizo dinero, tiene su fortuna, entonces le pueden ayudar a que vuelvan a votar. Pero Antonia, no nos olvidemos que también ha recibido bastantes críticas de personas que dicen que no ha sabido gestionar el tema del COVID, que también puede jugar en su contra. Sí, puede jugar en su contra, pero a la hora de decir no ha sabido gestionar, pero ahora él está diciendo que va a haber una vacuna antes de que se acabe. Pienso que incluso en ese tema del coronavirus, él ha hecho una estrategia, incluso que yo considero una estrategia, él aparecer ahora como una víctima del coronavirus. Claro, eso es un dato muy importante. Entonces, ¿cómo salir de la negativa a la existencia del coronavirus? Ahora ser víctima, que lo que ya le identifica con eso es el sentimiento de esos individuos que conocen los efectos de esa enfermedad y que se ven incluidos en el discurso que él va a dar ahora. Entonces, son cambios de variables. Él ya dijo también que, señores,
o cerramos Toro hasta el 2022, yo no me olvido ese discurso, o intentamos hacer que Toro no sea una ruina. Una ruina. Y en eso ha procurado que sí, con contención y demás lucha, pero avanzando hacia la economía para que la gente no olvide no deje de mirar. Que los americanos van a mirar, porque ante todo es la economía porque siempre ellos querrán seguir gastando como siempre gastan, produciendo, y de ahí el voto puede inclinarse un poquito hacia él. Pero ahí está, es como un sorteo, está echada la suerte. Vamos a ver, es el día 3, ¿no?, de noviembre. Sí, en principio, yo creo que es importante ver qué es lo que va a pasar. Ajá. Otra noticia importante es que, aunque es deportiva pero es internacional, han aparecido un artículo que se ha escrito un tal Salvador Sostre sobre el jugador del FC Barcelona, Ansu Fati, sí. Haciendo un artículo que, aunque él quería hacerlo como halagando el hecho de que el chico tenga talento y demás, pero ha utilizado ciertos términos que a muchos no les ha gustado. Y es que el Barcelona va a denunciar al Salvador Sostre por el artículo porque lo consideran racista. Griezmann también se ha posicionado en contra de esto, y es que otra vez volvemos al eterno. Volvemos al eterno lugar. Parecido, porque Ansu Fati es como el típico sueño del niño africano que, aunque ya es nacional, ya es español, pero da la sensación, porque ante todo muchos le ven como africano, es decir, el típico niño africano que llega y triunfa en el fútbol. Sí. Entonces, y esto para muchos españoles lo ven como un efecto llamada, y decir, mira, señores, van a volver pateras como siempre, porque todo el mundo va a creerse que será el futuro Ansu Fati. Yo preferiría que este tema lo toquemos después del clásico, porque como el clásico está a la vuelta de la esquina... Que por cierto es mañana a las 3 de la tarde de Guinea, para los que lo quieren ver. Exacto. Yo no sé si quiero verlo. Pero última cosa, vuelvo a dar mi recomendación. Ya llevamos 2 recomendaciones, que era comer verde, intentarlo, y hacer como mínimo 15 minutos de ejercicio físico y a disfrutar el fin de semana. Muchísimas gracias por todos los seguidores de este programa a fondo. Les deseamos una feliz jornada y un feliz fin de semana. Nuestro compañero Fernando, con el programa Matinales, ¿ya estás disponible, Fernando? Aquí me tienes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, has hablado un poco del clásico, ¿no?, que es mañana, ¿no? Eso dicen los seguidores del fútbol. Ah, ¿no te gusta el fútbol? Yo soy muy de baloncesto. Los Ángeles Lakers, si me hablas de Lakers, pues estoy bien, estoy bien. Pero tengo un punto que como que son compañeros nuestros, los comentaristas de los partidos de fútbol, la mayor parte de los jugadores de la piel negra les llaman franceses, los comentaristas. Un centroafricano juega en Valencia, le llaman francés. Un senegalés en cualquier equipo de España le llaman francés. ¿Por qué? Son compañeros nuestros los comentaristas. ¿Por qué? Si no llaman francés, dirán africano, como podemos decir a Cristiano Ronaldo, el europeo. No sé en qué se fundamentarán, pero yo pienso que toda persona tiene una seña de identidad. Los que son franceses, los que no lo son, no lo son. Y no necesariamente todos tienen que serlo. No lo entiendo, pero bueno, es viernes y vamos a hablar de cosas un poco más ricas, ¿no? Vamos a hablar un poco de amor hoy, Mariano. ¿Estás enamorado? La verdad es que sí. ¿Te has mojado? Qué bien, ¿no? Sí. Cuando nos enamoramos, ¿qué perdemos? Cuando nos enamoramos, ¿qué perdemos? Sí. Pierdo parte de mi orgullo. Esto es lo que pierdo. Y tu orgullo te caracteriza, entonces dejas de ser tú. La verdad es que sí, porque hay que ofrecer. El amor es sacrificio. Debo sacrificar mi orgullo para amar de verdad. Vaya. Bueno, a ver qué es lo que dice la gente esta mañana. Feliz fin de semana. Gracias, Mariano, muchísimas gracias igualmente, y a todo el equipo de A Fondo, ¿no? Feliz comienzo de fin de semana, un abrazo enorme. Vamos a hablar de amor, ¿no? A que nosotros podemos hablar de amor, hablamos de tecnología, hablamos de ciencia.